Agenda Show Internacional. Continuamos con Agenda Show después de lo que ha sido el bloque anterior, donde compartíamos esa linda entrevista con Robert Pacheco del grupo Los Profesionales. Cruzamos nuevamente, nos vamos a la otra parte del Río de la Plata, nos vamos a Buenos Aires y allí ingresamos en la casa de Jairo para hablar de toda su trayectoria, de toda su actualidad y, por supuesto, también para recordar momentos vividos en la música internacional por este exponente de primer nivel de nuestro continente. Jairo, aquí con Agenda Show. Lo disfrutamos. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café ni horas vacías a granel. Por si no quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. En mis recuerdos quedarán esos momentos del ayer, que emborrachado de amistad, de juergas, copas y algo más, anduve ciego y sin saber. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Amigos míos, me enamoré, por fin me espera una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir.
amigos de Agenda Show, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Venimos compartiendo una linda recorrida con artistas, por supuesto que ya no son uruguayos y argentinos, sino que son artistas del continente y en algunos casos artistas del mundo, como en este caso, que nos recibe gentilmente en su casa Jairo, querido por todos nosotros, con una brillante carrera, una trayectoria muy prolongada que lo pone en un sitial de privilegio entre los artistas de esta parte del mundo. Y bueno, es un gusto estar con él, Jairo. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, muchas gracias por la visita. Encantado. Bueno, la gente quiere saber muchas cosas y en Uruguay sos muy querido, la gente te recuerda con mucho cariño. Y me decías fuera de cámaras que has estado poco. Muy poco, sí, muy poco. Bueno, en realidad lo que pasa es que mi carrera fue un poco al revés de lo que se hace habitualmente. Yo soy un cantante que me fui a España y en realidad en vez de desde España salir para América Latina, los discos salían y se editaban, algunos tenían éxito, más, menos, en fin. Pero yo trabajé sobre todo en Europa y sobre todo después de irme de España a Francia, casi toda mi actividad se ciñó un poco a los países francófonos y venía a cantar con cierta regularidad a la Argentina y demás, pero muy poco al resto del continente, ¿no? Así que he tenido muy poca oportunidad de cantar en Uruguay y la verdad es que me gustaría mucho porque yo tengo un gran cariño por Uruguay, por los uruguayos, he contado con muy buenos amigos uruguayos en Europa, músicos o gente ligada a la literatura, en fin, artistas, ¿no? Y en París también, en Madrid y en París, ¿no? Y bueno, he ido un par de veces, he ido 2 o 3 veces a Uruguay, pero muy poco. En realidad voy más para estar ahí, al margen de la música y demás, aquí cerca de Colonia, donde vamos con mi mujer, y ahí pasamos mucho tiempo, sí, todos los veranos y en cuanto podemos, los fines de semana, además nos vamos para ahí. Supongo que te reconocerán por allí, más de uno. Sí, mucho, pero son gente tan respetuosa y tan cariñosa, bueno, tienen esa diferencia, digamos, que tienen con la gente que va a visitarlos y demás, o que está ahí, porque yo soy un habitante más de ahí, ¿no? Claro. Y los conozco a todos, conozco quién es el del almacenero, el que vende pescado, el otro que soy del lugar, ¿no? Y me encanta eso, me gusta mucho. Además es una manera de ser la que tienen los uruguayos que a mí con la que me siento muy compenetrado. Yo soy provinciano, en realidad yo no soy porteño, no soy de Buenos Aires, entonces hay una diferencia, digamos, entre la manera de moverse en la vida distinta, ¿no? Como la tenemos los uruguayos con la gente del interior, ¿no? Bueno, Montevideo es una gran ciudad y es distinto y demás, ¿no? Pero en una ciudad como Colonia o los alrededores, los distintos departamentos de Uruguay, a mí me gusta mucho, muchísimo. Y bueno, me gustaría mucho ir con más frecuencia, por supuesto, ¿no? Bueno, realmente uno de los cometidos nuestros era difundir tu actividad actual, tu presente, sí. Y con la finalidad de, por supuesto, intermediar con varios empresarios. Nos dijeron, vas a ir a hablar con Jairo, bueno, consultá cómo está la agenda. Inclusive gente que tiene la posibilidad de un teatro que para nosotros es muy querido, como el Colón de ustedes, en el caso nuestro el Teatro Solís. Maravilloso, es un lugar Solís, muy lindo extraordinario. Y había una agenda por ahí donde estaban pensando. Yo he tenido la oportunidad de actuar aquí en el Colón, canté 6 veces en el Colón. Bueno, llevo 45 años cantando, he cantado en todos los teatros de Buenos Aires, pero claro, lo máximo es el Colón por las características, sí. ¿No? Incluso hicimos una actuación que fue muy bonita porque fue cuando se cumplieron los 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos en el mundo. Qué bueno. Y entonces se organizó una gala, digamos, especial y yo canté esa noche. Y el Colón tiene una acústica extraordinaria, sí, como imagino que tiene el Solís. También esos teatros están preparados para eso, ¿no? Espectaculares. Y entonces canté sin ningún tipo de sonorización, ¿no? Y la gente del teatro, los que trabajaban en el teatro, estaban tan agradecidos con eso, decía que venga a cantar. No están acostumbrados a la ópera, que los cantantes cantan, claro, sin micrófono ni nada, y la música, la acústica es tan espectacular.
Pero bueno, cantante popular, de música popular, y entonces canté y ellos me decían, mira, párate acá, cantá por acá, anda por allá, que acá la música, la voz sube y hasta arriba y es maravilloso. Todos los detalles. Claro, pero eso fue muy bonito, me acuerdo, y tengo un recuerdo muy bonito de eso. Ojalá pudiera cantar, para un sueño cantar en Solís, ¿no? Claro. Bueno, ¿sos consciente de que no solo para el público, que a veces el público es selectivo o pasa por el paladar, como se dice, del gusto musical o del estilo musical, pero sos consciente que los propios artistas te tienen catalogado como una de las mejores voces de la Argentina? ¿Sos consciente? Supongo que sí, que lo habrás conversado una y mil veces. Me lo dicen mucho, pero yo no trato de no creérmelo demasiado tampoco, ¿no? Lo que sí es cierto es que a mí, yo canto lo que me gusta, ¿sí? Por eso he abordado muchos estilos y demás, pero sin quedarme en ninguno mucho tiempo. Pero de repente, qué sé yo, si llevo desde el año 85 por ahí cantando en el Festival de Cosquín todos los años. Sí. Y ahí canto folclore, claro. Claro. Nada más que folclore. En los últimos festivales de tango en Buenos Aires siempre me llaman para cerrar el festival, hacer algo, ¿no? Anoche mismo estuve cantando con la Orquesta Nacional de Tango, con la Orquesta Filiberto, dirigida por Atilio Stampone. Impresionante. Y estuve cantando en el Teatro Cervantes, todo un recital de tangos, nada más que tangos. Y el público que va es el público tanguero. Y bueno, Sí. y me aceptan de igual manera los folcloristas, los tangueros. Cuando canto mis canciones y demás también les gusta. Y bueno, eso me da a entender que tan mal la cosa no me debe salir y demás. Pero no me lo creo tampoco, es decir, yo creo que hay especialistas en los distintos géneros y demás, ¿no? El género folclórico, por ejemplo, a mí me va muy bien porque lo tengo incorporado desde niño, porque yo soy del interior, como dije antes, en Argentina yo soy del norte de Córdoba. Entonces en mi casa lo que se escuchaba era música folclórica. Pero bueno, al vivir muchos años en el extranjero, al vivir en Europa sobre todo, la música, qué sé yo, el tango, la música local, digamos, la música de acá, del Río de la Plata y demás, es con lo que uno va alimentando su nostalgia y sus cosas, ¿no? Estando lejos. Y eso produjo un gran acercamiento, digamos, a los distintos estilos. Entonces no es que los domine completamente, pero los conozco. No, seguramente hubieses cantar. llegado como artista con cualquiera de ellos, ¿no? Porque hoy por hoy los demuestran justamente los hechos. ¿Discografía? ¿Estás trabajando con algo nuevo? Mira, editamos hace un año más o menos, un disco muy especial porque lo grabamos con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, se llama Concierto en Costa Rica, y es un recorrido que me permitió ese concierto hacer un recorrido al repertorio de muchos años, porque Costa Rica es un país que ha seguido, curiosamente, no sé por qué extraña razón, justamente ese país, ¿no? Ha seguido muy de cerca todos mis pasos discográficos, ¿no? Entonces todos los discos que grabé en España primero, luego todos los que grabé en Francia, los que seguí grabando en Argentina, todos se han editado ahí, se han difundido y demás. Entonces hay un gran público en Costa Rica, y vamos con cierta regularidad a cantar ahí a San José. Y entonces grabamos un DVD y un disco con la Orquesta Sinfónica, Bueno. de las canciones más conocidas y demás. Eso me permitió hacer una especie de resumen, digamos, de recorrido más bien de todo el repertorio. Eso lo editamos acá y ahora, bueno, estamos preparando un nuevo disco que va a ser un trabajo muy especial porque va a tratar sobre canciones que pertenecen a una generación relacionada con los años 60, principios de los 70 y demás. Se va a llamar Generacional el disco justamente. Y va a tener canciones en distintos idiomas. Voy a cantar en inglés, por ejemplo, una canción de los Beatles con Pedro Aznar, If I Feel, vamos a cantar, que es una canción que va muy bien a dos voces, ¿no? Y con arreglo de Pedro, los dos solitos, Sí. bueno, con la guitarra, Pedro es una orquesta en el mismo. Sí, o sea que... sí. Y después vamos a tener otros invitados, Juan Baglietto, Salinas, guitarra en alguna canción, en fin. Vamos a hacer un disco bastante completo. Estamos preparando versiones de canciones, va a haber canciones originales también, ¿no? Tratando de esa generación, hablando de esa generación. Pero también va a haber versiones de canciones que pertenecen a esa generación. Voy a intentar hacer versiones muy personales, digamos, sin que, por supuesto, se pierda la esencia de los temas, hacer arreglos novedosos, buscar una manera de presentarlos de una manera distinta, ¿no? De una forma distinta.
Una de las canciones que está incluida es una canción, por ejemplo, de Maxime Le Forestier, que es un cantante de los años 60, francés, que se llama El Hermano, todo cantante francés, ¿no? Va a haber canciones en italiano, en portugués, dúos con cantantes de esos países y demás, ¿no? Así que me tiene muy entusiasmado eso. Vamos a empezar, estamos en preproducción ahora y empezamos la grabación la semana que viene. El juicio que voy a abrir hasta el momento de lo que llevamos de nota es el mismo juicio que el televidente está haciendo, ¿no? Vemos un artista con una fuerza tremenda, con una agenda, con una cantidad de tarea, de trabajo, de planes futuros. Sí, mucho. Yo creo que hay una... Bueno, a lo mejor es que uno habla, también se entusiasma con las cosas que está haciendo y cuando habla de eso se nota, pero yo creo que el entusiasmo es justamente uno de lo básico que necesita un artista para desarrollar una carrera en el tiempo, es decir, con cierta vigencia y demás. Me parece que es muy importante. Si uno no tiene entusiasmo y gran amor por lo que hace, es muy complicado hacer avanzar las cosas, ¿no? Y se te nota con mucha fuerza. Bueno, hablando de discografía, por ejemplo, hay temas que quedaron en la gente grabados y que seguramente serán los que te piden en cada espectáculo, en cada show, ¿no? Sí, la gente en la Argentina en particular es muy generosa conmigo porque yo grabé el primer disco en 1970, es decir, que han pasado unos cuantos años. El primer éxito que tuve aquí en Argentina fue El Valle del Volcán, una canción que yo compuse con María Elena Walsh. Y después, bueno, siguieron una cantidad de canciones y demás. Pero la gente no me exige que cante de repente determinado repertorio. Hay 2 o 3 canciones que sí que son como pilares, digamos, en los que se sostiene el resto, pero por regla general la gente acepta las nuevas canciones, las cosas. Yo creo que también eso, hablaba del entusiasmo antes, también la renovación del repertorio juega mucho en favor de la vigencia, ¿no? Y evidentemente me ha ayudado mucho el seguir componiendo canciones y seguir editando discos con regularidad, eso ha sido muy importante, ¿no? Lejos de una visión política, te pregunto, ¿cómo ves Argentina? ¿Cómo ves tu país? ¿Cómo ves la gente? Necesitaríamos unas horas para hablar. La Argentina es un país muy complicado. Es un país complicado, es difícil. Yo viví en Europa 25 años. Y me acuerdo que cuando volvimos a la Argentina, cuando volví a la Argentina y mi familia conmigo, digo que volví a la Argentina y mi familia conmigo porque ellos son extranjeros. Yo me casé con una madrileña cuando vivía en España. Tenemos 4 hijos que son todos nacidos en España, 3 nacidos en España y 1 en Francia. Y ellos viven ahí, los chicos en un momento dado vinieron y volvieron a su lugar de origen, salvo uno, que es el que trabaja conmigo, que es el productor discográfico, el que se ocupa de todas mis cosas, que es el segundo de nuestros hijos. Y yo la verdad es que era el único que viví en ese momento la cosa esa del regreso y demás, ¿no? Bueno, a mí me costó más la readaptación que a ellos la adaptación. Fíjate, con eso te digo un poco de todo, ¿no? Porque la Argentina es un país muy cambiante, es muy difícil de entender, es complicado, ¿no? Es complicado. Ahora, quiero decir, uno recupera con rapidez de repente las cosas, las marcas, ¿no? Por las que se ha movido en algún momento de su vida y bueno, hay una cuestión de pertenencia que empieza a jugar, los recuerdos, la memoria y todo eso, ¿no? Aunque distorsiona un poco, cuando ha pasado un tiempo empieza a distorsionar, bueno, uno se adapta rápidamente a todas las circunstancias. Últimamente lo que he visto en la Argentina es que la Argentina se ha aislado un poco, la veo un poco como rondando en torno a sí misma. Me cuesta encontrar noticias del extranjero, me cuesta encontrar noticias de otras partes del mundo. El otro día un amigo mío me contaba, me decía, y se empecé a leer un libro sobre la Unión Soviética, ¿no? Y este amigo mío estuvo viviendo en España, en el exilio, muchos años, y me dice, mira, llegué a tal capítulo, un libro bastante interesante, me dijo, y llegué a un capítulo en el que se me terminaron las relaciones con los nombres y con las circunstancias. Porque a partir de esos nombres y de esas circunstancias ya no tengo más información. Porque en la Argentina no se trata demasiado las cosas que pasan en el resto del mundo. Vivimos demasiado mirándonos en nuestro propio ombligo y demás. Y me parece que eso
no le hace bien a la gente, y no le hace bien al país, ¿no? Es una opinión personal, por supuesto, pero quiero decir con esto que la Argentina ha perdido un poco de sus circunstancias, digamos, la ha llevado a aislarse demasiado, ¿no? Y creo que eso no es bueno. Siempre buscaste la justicia, siempre defendiste la No, igualdad. siempre, por supuesto, sí. Bueno, ¿te encontrás con una Argentina o con un continente? Porque no expresamente debemos hablar de Argentina. Uruguay estamos cerquita, somos hermanos y nos repercute todo lo que sucede. ¿Notás un continente más dividido, más inseguro, con más desigualdad que en aquellos tiempos que comenzaba Jairo? No, en ese sentido está mejor, me parece. Me parece que está mejor el continente en general. Pero es lo menos que se podía esperar, ¿no? Claro. Porque el continente llegó a un momento de desigualdades tan grandes, tan tremendamente grandes, las brechas que había eran tan amplias, eran tremendas, entonces no se podía más que mejorar. Evidentemente, eso sí, yo veo que ha mejorado mucho, ¿no? En ese sentido yo estoy, si no completamente satisfecho, por lo menos veo que hay una iniciativa que va en ese sentido, es decir, de igualar las cosas, la inclusión y todo social y demás, de la que tanto se habla. A lo mejor no es tanta como la que se habla o como la que se dice, pero por lo menos hay un intento de llegar a que haya una inclusión social en la Argentina en concreto, ¿no? En el resto de los países, no sé, yo no conozco tanto los demás países, además no creo que tenga demasiado derecho a opinar sobre el resto de los países, ¿no? Pero en lo que representa la Argentina me parece que hay mucho para hacer, mucho. Es un país que tiene unas posibilidades inmensas, siempre lo decimos, siempre es igual, siempre es lo mismo, pero creo que avanza a una velocidad que no concuerda, digamos, con todo lo que Natura le ha dado. Es decir, evidentemente la Argentina tiene muchas más posibilidades de lo que el argentino sabe ver, ¿no? Me parece a mí, o por lo menos aquellos que tener la posibilidad de hacer que las cosas avancen, ¿no? Bueno, el brote que ha habido de artistas nuevos, bueno, apareció Soledad, Luciano Pereira, bueno, el Chaqueño, una cantidad de nombres que surgen para el público con una renovación de artistas. ¿Cómo ves esa? Bueno, yo los conozco a todos y les tengo mucho cariño a todos y tengo muy buena relación con todos ellos, los que han nombrado, ¿no? Pintos también. Bueno, yo creo que es normal, estos países creo que Sudamérica es un gran semillero de artistas, ¿no? Es como, ¿viste los jugadores de fútbol? Son países, uno dice Brasil, Argentina, Uruguay, no sé, ¿dónde salen tantos jugadores de fútbol? Bueno, salen porque es una cuestión genética, o sea, algo que está implícito en la memoria colectiva y demás, ¿no? Y me parece que en el arte hay algo parecido, sucede algo parecido. Las diferencias están en los estilos que propone el arte y demás, ¿no? Y en la Argentina ha habido como una gran, no digo cómo, ha habido una gran profusión, han salido muchos artistas nuevos, gente muy joven, con ideas nuevas y demás, y había una gran fusión de estilos y de cosas, o por lo menos un intento de hacer cosas novedosas y demás. Por supuesto que yo pertenezco a una generación que ha visto, qué sé yo, a Piazzolla, ¿viste? Entonces te cuesta un poco, hay gente que ha establecido barreras muy altas, ha puesto el listón muy alto, digamos, para los nuevos artistas que llegan. Para los folcloristas es muy importante, han surgido muchos artistas, pero es muy importante las referencias que se tienen. Cuando uno habla de folclore siempre va a hablar de Atahualpa Yupanqui, y de gente que tiene, gente que tiene ellos pusieron un listón muy alto, y eso pertenecen a una generación, y yo creo que es una generación privilegiada. Pero yo creo que en el mundo pasó eso, ¿eh? Yo que he vivido en Francia muchos años, la generación esa de la canción francesa tan famosa, con la Santísima Trinidad, como le llamaban ellos a Leo Ferré, Jacques Brel y Georges Brassens, y el resto, Aznavour, Beco, toda esa gente. Bueno, no ha habido recambio, digamos, ¿no? No ha habido un recambio a la altura. Entonces, me parece que en la música sudamericana
somos bastante privilegiados porque hay gente muy talentosa entre los jóvenes también, y yo creo que es una cuestión de tiempo y se va a estructurar, digamos, un movimiento musical tan importante como el que hubo en años anteriores, en las décadas anteriores, ¿no? Sin duda, es una nota artística, pero no podemos obviar lo que es la sensibilidad y la pasión por el fútbol. Sí, bueno. Y supongo que viviendo tantos años lejos de la Argentina, Sí. también estuviste siguiendo los resultados de la Sí. selección, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, bueno, siendo de Río Platense no hay otra posibilidad, ¿no? Evidentemente, no hay escapatoria, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cuáles fueron tus colores favoritos a lo largo del tiempo? Bueno, Más yo allá es- de la selección, ¿no? Yo soy hincha de Boca y bueno, como he vivido en distintos países, en España era hincha del Real Madrid porque vivía a 4 cuadras de la cancha y hasta fui socio del Real Madrid, fíjate vos. Un tío de mi mujer ha sido presidente del Real Madrid, Luis de Carlos. Entonces tenemos relación con el club bastante buena, íbamos con mucha Pusiste la frecuencia. mitad de Boca y la mitad de... Soy muy amigo de Jorge Valdano, Claro. entonces hay una relación con el club muy grande, con el Real Madrid, ¿no? Y en París era el Paris Saint-Germain, incluso iba a entrenarme con ellos. Ah, qué Yo bueno. jugaba bastante bien a la pelota, entonces iba y cuando hacían fulbito, jugaban al fútbol, yo vivía a 2 cuadras del lugar donde entrenaban ellos, en el Camp de Loge, en Saint-Germain-en-Laye, entonces iba al Paris Saint-Germain a entrenarme con ellos. Estoy hablando de la generación de Fernández, de Rocheteau, de Batenet, toda esa gente que jugaron varios mundiales, ¿no? El mundial del 82, el 86, ¿sí? Alain Giresse, que era un centrocampista, un peticito, era un gran fanático mío y el día que se retiró, él le pidió al diario L'Équipe, que la Biblia, le dicen en Francia, el diario deportivo más importante de Europa, le hizo un homenaje en el Sporting Club de Monte Carlo y él pidió que yo fuera a cantar, ¿no? Entonces ese día me dio un gusto enorme porque miré por la televisión, me aprendí de memoria toda la jugada y le había hecho un gol extraordinario contra Alemania en la semifinal del Mundial 82. Entonces me aprendí el relato, ¿no? En francés y se lo dije, en francés pero a la manera de un relator argentino, desde el escenario. Lloraba Gilles, no sé, qué impresionante, tan bonito, fue tan bonito eso, y me viene el director del equipo y me dice, qué buena idea la del relato, me dice, le digo, es que me gusta mucho el fútbol. Casi quedás contratado de relator. Sí, no, fue tremendo, sí, muy divertido, pero además fue un homenaje porque en ese momento había sido un momento de gran emoción para él, ¿no? Sin duda. Y bueno, qué sé yo cuando veo en Uruguay la pasión que hay por el fútbol, cuando veo que Galeano, por ejemplo, cuando hay un mundial, pone un cartel en la casa que dice cerrado por fútbol, Sí. es una cosa Sí, puede creerlo. Con Galeano me pasó una cosa rara. Un día me dice un periodista, me lo repitieron 2 periodistas de acá. ¿Viste esas cosas que te pasan cuando viajas mucho, estás haciendo una gira y vas por la ruta, por la noche, qué sé yo? Me ha pasado de ser testigo de accidentes, de coches y demás, ¿no? Y una vez socorrimos, me acuerdo, con un par de amigos míos, a unas personas que se habían accidentado en un coche. Y bueno, le dimos auxilio necesario, llevaron la ambulancia, esto, lo otro, o los llevamos a algún lado, no me acuerdo cómo fue exactamente. Y un día, 2 periodistas de acá me dijeron que él se los había dicho. Dice que uno de los que yo socorrí en una ruta en España era Galeano. Oh, Él se los comentó, dice. Después yo lo reconocí viéndolo cantar, dice. qué increíble, ¿no? Es una cosa extraordinaria, ¿no? Yo no sé si la historia es cierta, Sí, pero la verdad es que me encantaría que lo fuera, ¿no? Seguro, Porque yo lo seguro. admiro mucho, así que... Qué bueno. Bueno, realmente daría para mucho más. Uno no quiere aprovecharse de los tiempos, de la agenda apretada, que sin duda tenés a nivel de familia, que cuenta y mucho, ¿no? Sí, mucho. ¿Cuánto en la vida para mí cuenta artística mucho. pesa la Yo familia? con el tiempo me he ido convirtiendo en una especie de anacoreta, estoy metido acá en esta casa, como si fuera mi propia cueva, digamos, y aquí estoy con mis cosas, la gente que me gusta, las cosas que me gustan, los libros, los cuadros, y Rodeado de lo tuyo. Y Sí, la, y lo la mío, familia, sí, que sí. es el valor Sí. incalculable, ¿no? extraordinario, sí, extraordinario. Bueno, Entonces, te queremos agradecer muchísimo No, porque por favor. realmente somos además emisarios del saludo de una cantidad de gente que en televisión no podemos decir la cantidad de gente que nos pidió que te saludáramos porque vamos a caer en el debe seguramente con alguien. Pero sin duda que en este saludo que te hacemos público y en este agradecimiento viene el de muchos uruguayos y de mucha gente que te quiere volver a ver actuar.
Bueno, me Y encantaría. vamos a hacer toda la encantaría. fuerza desde nuestro programa Agenda Show para que los empresarios Bueno. concreten un acuerdo para que esté Jairo deleitándonos con todo su amplio repertorio y su abanico de estilos, ¿no? Porque pasás por todo, es una cosa que uno no sabe con qué quedarse. Si te Bueno. escucho con tango, si te escucho con folclore está bien, y si te escucho con lo de antes también está bien. Tratamos de dosificar, cuando hacemos espectáculos dosificamos la cosa y más o menos para que sea un show coherente y demás también, no se trata de hacer cualquier cosa por hacerla, ¿no? Entonces sí, me encantaría, por supuesto, ¿no? Ir a cantar a Uruguay, y hacerlo con frecuencia, me encantaría, porque todos los que han ido y los que van, y los que lo hacen con frecuencia, me hablan maravillas y demás del público, cosa que por supuesto no pongo en duda. Un país que ha dado tantos artistas, tantos músicos excelentes, tantos poetas, escritores y demás. Yo soy un ferviente admirador de Onetti y bueno, tengo una relación, digamos, con todo lo uruguayo que creo que hasta lo diría con cierta, no lo digo con jactancia, pero digo, me haría merecedor de ir con mayor frecuencia a mostrar lo que estoy haciendo y me encantaría, por supuesto, ¿no? ¿Qué te parece? Me haría muy feliz. Un show en Colonia para que te quede cerquita, Ahí está cerquita. y después hacemos otro Montevideo. Ahí está. Y si sigue la racha, seguimos de largo. Seguimos, No hay problema. Gracias. Gracias, Gracias muchas gracias por la recibirnos en tu visita, casa. Muchas Un gracias. abrazo para todos. Estamos llegando al final de lo que es esta nueva entrega que hemos disfrutado de Agenda Show Internacional, con el compromiso de volvernos a reencontrar la próxima semana para seguir disfrutando de la música local e internacional. El agradecimiento para todos por acompañarnos y Dios mediante en 7 días seguimos disfrutando más Agenda Show Internacional. Un abrazo para todos. Agenda Show Internacional.